Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy con un invitado muy especial. Se trata del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal, quien nos acompaña en nuestra región, en San Juan de Pasto, con el motivo de cumplir los 30 años de presencia en esta región del suroccidente colombiano con la formación en educación superior. Doctor Jaime, pues un placer saludarlo, darle la bienvenida a la región, a nuestra Universidad Mariana. No, te agradezco muchísimo, doctor Criollo, estar aquí en este programa tan importante, Escenarios, seguramente en la posibilidad de conversar contigo sobre mucho del devenir de la educación superior de nuestro país e indudablemente sobre la educación a distancia y sus escenarios virtuales que son tan importantes para ir construyendo una nueva oportunidad de educación para toda nuestra sociedad. Llega usted a la rectoría hace 10 años, me comentaba. En ese tiempo, ¿cómo encuentra la universidad? Sobre todo en esta parte de la dinámica de tecnologías, de proyección y cobertura. Sí, digamos que la UNAD desde sus inicios ha tenido muy claras tres esencias. Primero, su esencia de ser una universidad comunitaria, una universidad dada al servicio de las comunidades más marginadas de este país. Aunque tenemos estudiantes de todos los estratos económicos, tenemos nuestra población focalizada en los estratos 1, 2 y 3, pero tenemos estudiantes de estratos 4, 5 y 6, porque digamos que el precepto de la educación es la educación para todos. Ese es un precepto de la Constitución Política de Colombia y nosotros como universidad pública lo estamos haciendo válido. Primera esencia. Segunda esencia, una universidad que está dada su propia razón de ser, con la modalidad de la educación abierta y a distancia, muy ligada a los entornos regionales. Colombia es un país de regiones, Colombia es un país donde indudablemente la condición con la cual se movilizan las culturas, se movilizan los sectores de la producción, las mismas tecnologías, la productividad del país, la competitividad del país es variable. No es lo mismo ver cómo se desarrolla la región Caribe a la región andina, la región pacífica a la región oriental del país. Hay una cantidad de aspectos que indudablemente tienen que ser atendidos en la lógica de brindar una educación de pertinencia. Y esa pertinencia entonces es para nosotros un elemento fundamental y desde allí venimos afianzando posibilidades de desarrollo regional. Y el tercer elemento es el uso intensivo de las tecnologías. Siempre han existido tecnologías. Cualquier aditamento que uno tenga, inclusive el lápiz, el papel ya era una tecnología. Pero resulta que en los finales de la década de los 80 y en el desarrollo de los 90 y en los primeros años de este siglo, la Internet también tuvo una evolución muy fuerte. Y esa evolución ha hecho que así como hoy tenemos una generación de Internet que intercomunica integrando todos los medios que anteriormente andaban por separados, ¿sí? Hoy ya la Internet te incorpora radio, te incorpora televisión, te incorpora cine, te incorpora música, absolutamente todos los elementos. En ese mismo sentido, la educación a distancia ha evolucionado. Hoy hablamos de una educación a distancia de quinta generación, una educación que está viviendo lo que se denomina la web inteligente, es decir, una web que no solamente conecta a las personas individualmente, sino que conecta a grupos de personas, a redes sociales. Y esas personas en las redes sociales no solamente tienen posibilidad de divertirse, de darle sentido al ocio,
sino que particularmente esas personas pueden también utilizar esa web, esos medios, ¿sí? Para garantizar uso de información, para garantizar conocimiento, y no solamente aplicar conocimiento, sino desarrollar conocimiento a través de la investigación, lo que se denomina la e-research, y también para poder incorporar escenarios de aprendizaje permanente. Usted ha tocado un tema bien interesante en esta parte del uso de las tecnologías de educación y es precisamente la calidad de las mediaciones. ¿Cómo asegurar la calidad de las mediaciones? ¿Qué procesos han implementado? Quisiera como reunir tres preguntas, doctor, ya con esa experiencia que ustedes tienen. Una en la inversión tecnológica que debió hacerse, debió cumplirse para lograr tener una plataforma para 80,000 estudiantes a nivel nacional. ¿Qué tipo de recursos también a nivel pedagógico? Porque es muy difícil a veces cambiar el chip a los docentes de una metodología presencial a una metodología de distancia mediada por tecnologías. Y bueno, y también dentro de este aspecto está también la calidad, ¿no? Esos tres elementos, ¿cómo los trabajo? Muy bien puestos en la pregunta porque permite clarificar muchas cosas. Digamos que en un escenario como el nuestro, lo principal es entender que el modelo pedagógico juega un papel trascendente a la hora de relacionar el conocimiento entre dos actores claves. Los actores históricos de la educación es el profesor y el estudiante. Entonces, este modelo pedagógico lo que hace es reconocer quién es el actor fundamental, ¿sí? Y en lugar de entregar esa responsabilidad directamente al docente, ¿sí? Se la entrega al estudiante. Y entonces le dice, venga estudiante, usted es una persona que si está motivada por aprender, puede desarrollar pensamiento autónomo, puede aplicar un aprendizaje de orden significativo, es decir, cuando yo aprendo, ese conocimiento no es neutro, ese conocimiento para que me esté motivando tiene necesidad de aplicarse. Y lo tercero es que usted tiene que aprender a trabajar colaborativamente. Es decir, entender que desde la concepción que nosotros manejamos, ya no es el ermitaño, el estudiante ermitaño que aparecía por allá revisando unos materiales para aprendérselos, sino que es una persona que recrea el conocimiento permanentemente. Una persona que tiene la posibilidad de aprender, pero también de darle a otros para su aprendizaje. Entonces el aprendizaje se vuelve un flujo de conectores a través de actividades que fomentan el conocimiento. Punto 1. Punto 2. Si eso lo entendemos desde el estudiante, hay que entender el papel del docente. Entonces, el docente no es aquí ya el dictador de clase, ¿sí? No es la persona que tiene un conocimiento guardado para podérselo proporcionar a otros. Porque, a diferencia de otras épocas de la humanidad, hoy estamos en la sociedad de la información. Es decir, la información nos fluye, es más, a veces nos permite casi que abatirnos de tanta información que tenemos. Sobre cualquier tema, ya no hay temas vedados, la información fluye por millones. Y eso lo ha proporcionado la Internet, ¿sí? Entonces hay sociedad de información. Pero la información por sí misma no sirve de nada. La información necesita unos procesos para transformarse en conocimiento. Y ahí es donde las organizaciones educativas de hoy y del mañana estamos desafiadas a retomar esa información para transformarla en conocimiento, pero no la sola organización, sino la que la integra. ¿Quiénes integran esa organización? Estudiantes y docentes. Entonces ese papel del docente se vuelve un papel de igual a igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el docente tiene que entender que aprende también de sus estudiantes, ¿sí? Usted a un niño de hoy, póngale cualquier tema, él ya sabe que va a la Google y que la Google tiene más información que el propio docente sobre el tema. Entonces, eso hace que tenga que variar ese papel que juega el docente para volverse más en un orientador, en un facilitador y sobre todo en un guía
que hace que ese conocimiento, ¿sí?, tenga un sentido, adquiera un significado. Es el significado y el sentido de aplicarse y también la motivación desde la investigación de generar nuevo conocimiento. Él es el doctor Jaime Alberto Leal, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que nos acompaña en escenarios en este día. Después de sus mensajes vamos a hablar sobre su experiencia con un tema que tocó él sobre el currículo y la flexibilidad del mismo, que seguramente tiene que aportarnos mucho desde lo que ellos han construido en la UNAD. De igual manera, la experiencia de construir, de posibilitar que una de nuestras universidades esté en Estados Unidos, como lo ha logrado el doctor invitado en esta oportunidad. De igual manera, tratar de dialogar sobre el tema polémico que generó dentro de la ministra de Educación cuando quería que se culminara la educación a distancia para la formación de educadores. Después de estos mensajes. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Ven y disfruta del 7º Festival Universitario de Danzas de la Universidad Mariana. 26, 27 y 28 de septiembre. Agrupaciones invitadas de Nariño, Valle, Tolima y Ecuador. Infórmese en www.umariana.edu.co. Mi nombre es Andrés Zapico, soy concertista en guitarra clásica de Chile y estaré a cargo de conformar la Orquesta Clásica Latinoamericana impartida por la Universidad Mariana. Mayores informaciones en Bienestar Universitario. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Retornamos a Escenarios, estamos en diálogo con un invitado muy especial. Se trata del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal. Doctor Jaime, coméntenos un poco sobre el tema del currículo flexible, sobre todo. Uno de los ministros de Estados Unidos comentaba que muchas de nuestras instituciones están con un calendario agrícola, aún en un tiempo, en el pleno siglo XXI, donde pues los planes de estudio siguen estandarizados, horarios que son estrechamente cuadriculados, cuando nuestros estudiantes tienen formas de aprender diversas, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajaron ustedes esta formación del currículo flexible? ¿Realmente se puede pensar en ello? Indudablemente. Digamos que ese es otro de los grandes desafíos que tiene la educación actual y las instituciones educativas actuales. Hoy, cada 2 años, se está renovando la base científica del conocimiento. La base tecnológica se renueva ya no anualmente, mensualmente, trimestralmente. Nosotros en nuestra casa lo vemos permanentemente. A veces compramos un dispositivo pensando que es lo último y a los 6 meses ya nos damos cuenta que es obsoleto, que hay uno mejor. Entonces, desde esa lógica, el conocimiento tiene una evolución que no ha tenido en toda la historia de la humanidad, a un ritmo impresionante. Inclusive, si usted mira hoy la información que consume un joven durante sus primeros 25 años de vida, es 10 veces superior, de acuerdo con las estadísticas, a la que consumieron sus abuelos en toda la vida.
Eso quiere decir que el currículo no puede ser ya estático, que yo no me puedo quedar simplemente aprendiendo los clásicos, ¿sí? Y que el currículo no puede ser rígido, el currículo en esa flexibilidad tiene que ser muy consistente para ser pertinente con la realidad dinámica. La realidad puede plantear elementos de crisis, elementos de oportunidad, y desde allí un buen profesional tiene que aprender a valorar esa realidad y a actuar de acuerdo con esas condiciones. Un currículo hoy ya no es unidisciplinario. Un currículo hoy tiene que ser interdisciplinario. Esa realidad del currículo se transforma también en la necesidad de delimitar los perfiles de la formación, los niveles de la formación, ¿sí? En eso la educación también tiene que evolucionar muchísimo. Todavía se piensa, ¿sí?, que entre más tiempo de estudio más se aprende. No, la relación no es directamente proporcional. Realmente uno aprende entre más motivación tenga. Ya es una variable diferente. Es una manera de revisar entonces cómo la educación se hace pertinente. Y en esa condición entonces vamos a tener un escenario donde la capacidad de ser realmente efectivo en el modelo de una educación que se esté desarrollando es la que me conecta con todo el mundo. Yo sé que es complejo todo el trabajo que ha hecho, pero es interesante conocer la iniciativa de la UNAD presente en Estados Unidos. ¿Qué lo lanza a esa proyección y qué elementos concretos se ha ganado con la misma? Bueno, es una coyuntura que se presentó hace 15 años. Nosotros como universidad pública fuimos llamados por la Cancillería colombiana para atender a un grupo de expresidiarios que habían estado por narcotráfico presos en las cárceles de los Estados Unidos, y ellos vinieron a abogar por un grupo muy grande de colombianos que estaban en ese momento detenidos por el mismo fenómeno, el del narcotráfico, a ver si se les podía llevar una opción educativa a esas cárceles. Lo empezamos a indagar, lo empezamos a revisar, y realmente las condiciones de las cárceles en los Estados Unidos en ese momento, hace 15 años, ¿sí?, eran muy difíciles de cambiar. Pero en ese escenario visionario, que uno tiene que reconocerle a los Estados Unidos, ellos ya estaban impulsando la creación de instituciones educativas online, y nos encontramos con eso. Y empezamos entonces a movilizar un proyecto de internacionalización de la universidad, que solamente se cristalizó 7 años después, con licencias, con opción de reconocimiento primero como college, con unos programas de bachelors, y luego como universidad con programas de maestrías y doctorados, que han hecho que esa oferta educativa adquiera una dimensión muy fuerte, en primera instancia para nosotros mismos. Los programas de formación y de cualificación de nuestros docentes hoy en día, de los docentes de la UNAD, están pasando por allí, por esa formación que hacemos en educación online, en educación superior, en maestrías que tienen que ver con la educación y el conocimiento de punta, para luego trasladarla a Colombia. Ese es un primer factor estratégico. Cómo hemos influenciado en la cualificación de nuestro talento humano, pero también en la cualificación de talento humano de otras universidades con quienes hemos hecho convenios para desarrollar este tipo de posgrados, no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina. Y lo segundo, la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica de la universidad está ubicada en el Vaticano de las Comunicaciones, que es el NAP de las Américas, en Terramark, en la ciudad de Miami. Allí tenemos, al igual que muchas multinacionales y los escenarios del FBI, la DEA, el Pentágono, que tienen sus jaulas, donde tienen todos sus recursos tecnológicos de información, allí está la UNAD. Y entonces hemos ganado en eso, porque la educación a distancia, como muchos piensan, no es barata. La educación a distancia de buena calidad es una educación a la que hay que invertirle permanentemente, y eso lo ha hecho la universidad. A propósito, y en ese sentido, ¿qué le parece a usted la iniciativa que tuvo en días pasados, que parece que ya pues, se quita de la FAD nacional, de quitar la formación a distancia para los
profesores, para educar a profesores a través de esta metodología? Yo produje una comunicación a la señora ministra, exministra hoy de Educación, en su momento, que explicaba 3 elementos que para nosotros son fundamentales. Lo primero, si la causa de la mala educación son los docentes y son los resultados que estamos obteniendo en PISA, ¿sí? En los últimos 10 años han egresado de todas las universidades más o menos unos 296.000 docentes. De esos 296.000, tan solo 67.000 provienen de programas a distancia. Los demás son de programas presenciales. Es decir, que allí ya se cabe un primer argumento pensando que la mala educación es por los docentes de la educación a distancia. Lo segundo que le decía yo a la ministra es que indudablemente uno no puede desconocer la dinámica del mundo actual. Y no puede tomar decisiones que piensen que al estudiante de los programas de educación hay que llevarlos al aula para aprender a ser maestros. Todo lo contrario, hay que sacarlos del aula. Hay que ponerlos a tono con todo lo que significan las competencias de orden tecnológico, de orden comunicativo, que hagan que ellos estén orientando a los estudiantes en un proceso de crecimiento conciliado con la realidad en la que vive el estudiante. Un poco lo que explicaba ahora al principio del programa. Entonces, esa segunda condición le haría un daño muy fuerte a Colombia de cara a lo que son las competencias de sus estudiantes. Nosotros no podemos pasar del internet al internado. No podemos volver al internado. Eso ya no funciona en este mundo. Nosotros tenemos que conectarnos con ese tipo de competencias que indudablemente las tiene que tener el maestro de hoy. Y lo tercero es que yo creo que Colombia se encuentra un desafío muy fuerte en términos de rescatar toda la dignidad del ser maestro, ¿sí? Una dignidad que pasa por quien se está formando allí. Y en esa formación, indudablemente, tiene que ser toda la sociedad la que reconozca el papel que juega el maestro para generar mejores posibilidades de desarrollo a toda la sociedad colombiana. El maestro no puede seguir siendo el mendicante de un salario, no puede seguir siendo esa persona que no tiene posibilidades de cualificación y de desarrollo permanente de su propio proceso. El maestro no puede seguir siendo aquel ser aislado en un lenguaje sindicalista, por ejemplo, porque se trata de defender, ¿sí?, todo un proyecto de nación que pasa por un eje transversal llamado educación. Muy bien, doctor, para terminar este encuentro, un diálogo muy enriquecedor desde toda la experiencia que usted tiene en el mundo académico de la educación superior, pues ¿qué referencias tiene de la Universidad Mariana? Las mejores. Además, un agradecimiento enorme. Esta fue nuestra primera casa aquí en Pasto. Aquí fue donde se abrió la primera posibilidad de que nosotros dejáramos la semilla para que este proyecto que hoy cumple 30 años surgiera como ha surgido. Ha sido un trabajo a través de la red Uruel que indudablemente ha sido muy significativo. Nuestros diferentes directores, el director actual, el ingeniero Sisto Campaña, ha sido muy dinámico en fortalecer estas relaciones entre otras organizaciones educativas con la Universidad Mariana. Sabemos de la calidad de sus procesos formativos, de la pertinencia de sus programas y de la manera como se constituye en la primera universidad privada de este departamento, de Nariño, y que ha entregado importantísimos líderes y lideresas a toda esta sociedad y también a Colombia, indudablemente. Doctor Luis Alberto, muy amable por su atención, por su compañía y toda esta experiencia compartida, ¿no? Con todo gusto, siempre estaré en la posibilidad de compartir con ustedes y yo agradezco a Escenarios este espacio que nos está brindando. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir dialogando en esa triada de fe, ciencia y cultura.